Hola a todos. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, vimos cómo el mundo ha castigado a Rusia. Se han impuesto un total de 11.300 sanciones. Se han congelado $300.000 millones de reservas rusas y más de 1.000 empresas, desde British Petroleum hasta McDonald's, todas ellas han abandonado los mercados rusos. Como resultado, la producción económica rusa ya se ha contraído en un 2.1%. Las sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania se están intensificando. La mayoría de los bancos rusos han sido bloqueados del sistema global de pagos SWIFT. Además, muchas marcas importantes se han retirado de Rusia. La producción doméstica rusa ha llegado a un completo estancamiento. Ahora la economía de Rusia recibió un golpe debido a las amplias sanciones occidentales. Moscú está advirtiendo que la inflación podría alcanzar el 23% este año y también se espera que la economía entre en recesión. La economía en Rusia está en caída libre. La inflación se dispara. Su tesoro de reservas extranjeras ahora no tiene valor. El rublo vale menos que un centavo. Con el invierno casi finalizado en Europa, Rusia comprende que su influencia en el gas será mucho más limitada. Y más importante aún, incluso si la guerra termina con Rusia ganándola, se espera que estas sanciones permanezcan en Rusia durante el resto de la década. Así que incluso después de la guerra, los economistas esperan que la economía rusa siga hundiéndose. Así que saben que, chicos, Rusia está haciendo algo absolutamente loco en el océano Ártico. Y mientras la mayoría de las personas piensan en el océano Ártico como otra región helada sin ningún uso en absoluto, Rusia está utilizando el mismo océano Ártico para construir una ruta comercial dorada que podría cambiar el poder mundial en sí mismo. Y esta ruta es tan loca que mientras se toman 0 kilómetros con la ruta del canal suizo para ir de Europa a Asia, si se utiliza la ruta del Ártico, el mismo viaje de Europa a Asia tomará solo 0 kilómetros y, lo que es más importante, ahorrará casi 2 semanas solo en tiempo de viaje. Y la mejor parte para Rusia es que en toda esta ruta es casi imposible que nosotros ejerzamos nuestra influencia. Y Putin está tan optimista con esta estrategia que Rusia ya ha invertido $29.000 millones para desarrollar esta ruta de envío. Además, se han iniciado grandes proyectos de construcción portuaria. Las vías férreas se están expandiendo. Y lo más importante es que Rusia incluso está modernizando su ejército en esta región. Y este es otro plan de guerra a largo plazo de Rusia contra el oeste. Así que en este episodio hoy intentemos entender qué tiene de especial esta ruta dorada rusa. Si tiene éxito, ¿cómo cambiará esta ruta comercial la dinámica de poder de nosotros a Rusia? Y finalmente, ¿cuáles son los materiales de estudio para ayudarte a entender mejor este crítico evento geopolítico? Pero antes de proseguir, gracias a los socios de este episodio, y esa es la Escuela de Crecimiento. La Escuela de Crecimiento es una plataforma donde puedes aprender de los profesionales más destacados del 1% de la industria. La Escuela de Crecimiento fue nombrada la mejor startup de crecimiento del año en LinkedIn. En la Escuela de Crecimiento, Sanket, Anjali y Atul, ex empleados de Microsoft, Google y Nvidia, enseñan ingeniería de datos. Aprende consultoría de gestión con Riya Chhabra de Meta en Londres, en la Escuela de Crecimiento. Aprende gestión de proyectos con Sarosh, gerente de producto en Google. Y también puedes aprender hacking de crecimiento directamente de Vaibhav, quien es el fundador de la Escuela de Crecimiento, y también tiene una experiencia significativa en la escalada de empresas como Uber y Klook. Y si quieres aprender algo más, incluso puedes echar un vistazo a los otros programas y cursos de la Escuela de Crecimiento que te ayudarán a sobresalir en este mundo hipercompetitivo. Lo mejor de la Escuela de Crecimiento son los logros de sus estudiantes. Las personas que han completado sus programas han obtenido trabajos y pasantías en empresas como Mobile, Premier League, PayTM, Microsoft, Swiggy, PhonePe y muchas más. La Escuela de Crecimiento ha formado a más de 3.5 lakh de aprendices, generando muchas grandes historias, de personas consiguiendo empleos, personas obteniendo aumentos masivos, comenzando a trabajar como freelancers y así sucesivamente. Si encuentras esto útil y deseas obtener habilidades sobresalientes en este mercado muy competitivo, revisa estos programas y otros talleres económicos que la Escuela de Crecimiento ofrece. Y las primeras 100 personas que utilicen mi enlace especial en la descripción obtendrán un descuento de 5,000 rupias. Para entender el creciente poder de Rusia, primero necesitamos entender el corazón de la economía global, que son las rutas de envío. Ahora, si miras este mapa, verás que Rusia se encuentra justo en medio de 2 continentes, Europa y Asia. Actualmente, la principal ruta para transportar mercancías de Europa a Asia es la denominada Ruta Comercial Suiza.
Y esta ruta se ha vuelto tan popular que alrededor del 12% del comercio mundial y el 30% de todo el tráfico global de contenedores pasa solo por el canal suizo, y así es como un barco viajará por esta ruta. Si un barco está lleno de productos manufacturados de China y está viajando a Inglaterra, primero iría a Singapur a través del estrecho de Malaca, luego navegaría por el Océano Índico, pasaría por Bab al-Mandeb, pasaría por el canal suizo y finalmente pasará por debajo de Europa a través del estrecho de Gibraltar para llegar a Inglaterra. Esta ruta de Europa a Asia es una distancia de aproximadamente 21.000 kilómetros o 13,0 kilómetros a través del canal suizo. La segunda ruta que tenemos es a través de la ruta del Cabo. Aquí el barco va desde China a través del estado de Malaca y en lugar de pasar por el canal suizo, baja por debajo del Cabo de Buena Esperanza, rodea toda África y luego va a Gran Bretaña. Obviamente esta es una ruta mucho más larga, donde el barco necesita viajar 5,805 kilómetros más y podría tardar otras 2 semanas adicionales para llegar a Europa, en comparación con la ruta suiza. Y luego está la ruta más corta de todas y esta es a través de la ruta del Mar del Norte. Esta es una ruta que comienza en China, pasa por ambas Coreas, luego va por encima de toda la masa terrestre de Rusia, pasa por el Océano Ártico, luego cruza Noruega, Suecia y Finlandia antes de llegar a Inglaterra. Esta ruta tiene solo 8,0 kilómetros de largo y es 5,0 kilómetros menor que la ruta suiza y 10,805 kilómetros menor que la ruta del Cabo. Pero ¿saben qué, chicos? A pesar de que esta ruta es la más corta de todas, si miras el volumen de envío en comparación con las otras dos rutas, es muy insignificante. Ahora la pregunta aquí es, si China y Rusia son los mayores socios comerciales con Europa y Estados Unidos, ¿por qué no se realizaba el comercio entre China-Europa y Rusia-Europa a través de esta ruta en particular? Bueno, la respuesta es bastante simple. Esta región tiene un montón de hielo. Si miras el mapa, este es el Océano Ártico y la mayor parte de esta región está llena de hielo. Y a medida que te acercas al Polo Norte, el grosor del hielo también sigue aumentando. Y todos sabemos lo que sucede cuando un barco choca contra un iceberg, ¿verdad? Un crucero canadiense se ha hundido en la Antártida después de chocar con un iceberg. El barco finalmente se hundió unas 20 horas después de la colisión. Esta es la razón por la que los barcos normales no pueden pasar por estas rutas y necesitas barcos rompehielos especiales solo para despejar el hielo para que realmente puedas continuar viajando. Y esto trae 3 problemas críticos a la mesa. Número 1, romper el hielo es tanto costoso como consume mucho tiempo. Número 2, cuando no sabes cuánto hielo vas a romper, no puedes predecir los tiempos estimados de llegada. Y por último, si ocurre un derrame de petróleo en estas regiones heladas del Ártico, o si un barco queda atrapado en el Ártico, es tanto un desastre ambiental como económico. Pero adivina qué, aquí es donde hay una noticia agridulce para el mundo. Dulce porque va a proporcionar una ruta de envío alternativa y más barata. Y amargo porque va a promover el calentamiento global. El Ártico se estaba calentando 2 veces más rápido. Y este nuevo estudio dice que es 4 veces más rápido. De cualquier manera, no son buenas noticias. Una de las principales causas fue el calentamiento global. No se puede negar que el planeta se está calentando. El hielo ártico se derrite rápidamente. Para el mundo es una crisis climática. Pero para Putin es una chance. Rusia ha estado desarrollando su infraestructura militar en Minsk, el Ártico y a lo largo de la costa del Océano Ártico. Moscú espera que estos rompehielos le ayuden a aprovechar la ruta, ya que es probable que se vuelva más accesible durante todo el año debido al cambio climático. Si miras este gráfico muestra la anomalía de temperatura o la diferencia de temperatura promedio a largo plazo en el Océano Ártico. Y en este gráfico verás que hasta la década de 1980 la diferencia de temperatura promedio no cruzó los 0 grados en absoluto. Sin embargo, tras los 80, la industrialización creciente llevó a un aumento lento y constante de la diferencia de temperatura a largo plazo, alcanzando más de 3 grados. De hecho, todo el Ártico se está calentando tan rápido que mientras el planeta en su conjunto se ha calentado 0.19 grados Celsius por década, el Ártico se ha calentado 3.8 veces más rápido a 0.73 grados Celsius por década. Y esto se debe a algo llamado la pérdida de nieve reflectante. En palabras simples, la nieve refleja más energía del sol porque es blanca y es más reflectante que la superficie terrestre oscura debajo o el océano. Pero cuando la nieve comienza a derretirse, la energía solar se absorbe en el suelo y en el océano. Esto causa un mayor calentamiento terrestre, provocando más derretimiento de nieve y hielo. Esto causa una mayor pérdida de nieve reflectante.
resultando en la absorción de más energía solar y subiendo aún más la temperatura. Entonces, si ves, este es un círculo vicioso del calentamiento global. Estas son algunas de las numerosas razones por las que el hielo del Ártico se está derritiendo. Si esto es muy claro para ti, veamos el segundo conjunto de mapas. Estos mapas de abajo muestran el calentamiento por década a la izquierda y la amplificación del Ártico o cuán rápido se calienta el Ártico a la derecha. Por lo tanto, si esta zona del mapa tiene un índice de color 2 indica que se calienta 2 veces más rápido que el mundo. Si tiene un índice de color de 7, significa que la región se está calentando 7 veces más rápido en comparación con el mundo. En este caso, por ejemplo, el calentamiento es 7 veces más rápido en el mar de Barents en comparación con el mundo. Ahora, si observas el mapa muy detenidamente, verás que las regiones que están indexadas con 5, 6 y 7 están particularmente más cerca de la masa terrestre rusa que de la masa terrestre europea. Entonces, si esta tendencia de deshielo continúa hasta 2030 o 2040, la masa terrestre rusa estará prácticamente libre de hielo en los veranos. Ahora, mientras que por un lado, la gente podría pensar que esto es una pesadilla ambiental, hay un argumento que dice que este deshielo podría resultar ser un milagro económico para Rusia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiará este deshielo el juego del comercio para Rusia y cómo se beneficiará Rusia del calentamiento global? Bueno, la respuesta a esto nuevamente se encuentra en las rutas de envío. La primera ventaja que tendrá Rusia es el costo del envío. Si recuerdas, como dije, mientras que se necesitan 0 kilómetros para viajar a través de la ruta comercial suiza, solo se necesitan 0 kilómetros para viajar a través de la ruta del Mar del Norte. Así que veamos cuánto dinero ahorraría un operador de barcos al cambiar su ruta de Suiza a la ruta del Mar del Norte. Digamos que un barco cargado de juguetes va de China a Gran Bretaña. Considerando una velocidad de 32 kilómetros por hora, el barco estaría viajando 20 por 24, lo que equivale a 773.4 kilómetros por día. Considerando que tomaría 27 días atravesar las 0 kilómetros de la ruta del canal suizo. Para la ruta del Mar del Norte tomaría 16.66 días para 0 kilómetros. Si el costo de fletar un barco asciende a $160,000 por día, estar 27 días en la ruta del canal suizo costaría $4.32 millones, pero por 16.6 días en la ruta del Mar del Norte, solo costaría $2.656 millones de dólares. Por lo tanto, la diferencia en el costo de un solo viaje de China a Gran Bretaña sería de $1.664 millones de dólares. Asumiendo solo 10 viajes al año, fácilmente se ahorrarían $16 millones de dólares por barco por año. Esta es la principal razón por la que los comerciantes prefieren la ruta marítima del norte. La segunda razón está relacionada con la dependencia global del comercio del canal suizo. En la ruta suiza existen 4 puntos de estrangulamiento principales. El estrecho de Malaca, que está entre Singapur y Malasia, Bab el-Monde, que se encuentra entre Yemen y Djibouti, el propio canal suizo que atraviesa Egipto, y el estrecho de Gibraltar, que se encuentra entre España y Marruecos. Ahora, como sugieren los nombres, son puntos de estrangulamiento. Entonces, sí, debido a razones intencionales o no intencionales, si estos puntos de estrangulamiento se cierran, entonces toda la ruta de envío puede ser bloqueada. Y esto tendría 3 riesgos principales. Número 1, en caso de un conflicto entre Estados Unidos y China, Estados Unidos puede estrangular intencionalmente el estrecho de Malaca, lo que ralentizará el 50% del comercio chino. Además, si uno de estos puntos se bloquea por algún accidente, podría costar al mundo miles de millones de dólares. Y un ejemplo elegante de lo mismo es lo que vimos con el bloqueo del canal de Suez en marzo de 2021. Y esto es lo que parecía: enorme barco contenedor bloqueando el canal de Suez de Egipto. Pero los expertos advierten que podría llevar semanas. Más de 150 barcos están esperando para entrar en lo que es una de las rutas de envío más importantes del mundo. Una de las rutas de envío más importantes del mundo está atascada. El barco contenedor más grande del mundo ahora lo está bloqueando. Según un informe, están perdiendo $400 millones por hora. $400 millones cada hora. Los precios del petróleo están en aumento. Porque, bueno, si estás esperando un cargamento de petróleo o gas y no está allí, tienes que comprar. Mientras viajaban por el punto de estrangulamiento de Bab el-Mandeb, los operadores de barcos enfrentaban problemas de piratería cerca de la costa somalí. Entonces, si cada barco que pasa por el Bab el-Mandeb tiene que protegerse de amenazas como la piratería, los ataques terroristas o los derrames, necesitan una ruta alternativa o necesitan más seguridad. Esta es una razón por la cual a los comerciantes les encantaría volver a cambiar a la ruta marítima del norte.
Si esto es muy claro para ti, veamos cómo esta mega tendencia podría convertir a Rusia en una superpotencia nuevamente, y esto nuevamente tiene 3 razones simples. En primer lugar, le da a Rusia la ventaja injusta de los impuestos que realmente puede cobrar para permitir que los barcos pasen por esta región. Porque si miras la ruta marítima del norte, pasa por la zona económica exclusiva de Moscú. Entonces las empresas que buscan usarla realmente, las construye el gobierno ruso. Y para 2030, Rusia espera ver el envío de 80 millones de toneladas de mercancías. Además, a medida que el hielo se derrite, revelará un enorme tesoro de recursos naturales para Rusia. Según la evaluación del Servicio Geológico de los Estados Unidos de 2008, el 30% del gas no descubierto del mundo y el 13% de las reservas de petróleo no descubiertas en realidad se encuentran cerca del Polo Norte, y Rusia tiene un acceso muy fácil a esto. Es igual a lo que son 90.000 millones de barriles de petróleo, que es 16 veces las reservas de Noruega y 3 veces las reservas de nosotros. También se estima que hay 1.669 billones de pies cúbicos de gas presentes, que es nuevamente el 99% de las reservas actuales de Rusia y el 2.354% de las reservas actuales de Noruega y el 500% de las reservas actuales de Estados Unidos. Y no solo eso, el Ártico también es extremadamente rico en términos de minerales y metales de tierras raras. Por lo tanto, según las leyes de la Organización de las Naciones Unidas, cada país tiene derechos exclusivos sobre todos los recursos naturales bajo el mar hasta 322 kilómetros náuticas desde su costa. Por lo tanto, Rusia tiene muchos minerales bajo esta zona. Por lo tanto, si Rusia desarrolla esta ruta marítima, esta ruta se convertirá en una superautopista de energía para la exportación de hidrocarburos y otros recursos naturales de la región ártica rusa. Como resultado, se convertirá en la mejor alternativa al canal suizo para el comercio mundial. Y por último, será la línea de envío más suave, sin puntos de estrangulamiento ni piratas. Esta es la razón por la que Rusia ha asignado $29.000 millones solo para desarrollar la ruta de envío para 2035. Se realizan grandes proyectos de construcción de puertos. Las líneas ferroviarias se expanden. Y lo más importante, esta es también la razón por la cual Rusia está modernizando su ejército en esta región. Ahora surge la pregunta, ¿el oeste simplemente está esperando que Rusia resurja? Si es tan evidente, entonces, ¿qué está haciendo el oeste para contrarrestar a Rusia? Desafortunadamente, aunque el oeste está intentando fortalecer sus defensas, están muy lejos de Rusia, quien ya ha estado fortaleciendo su ejército en esta región desde la misma Guerra Fría, y si miras el mapa, verás que hay una gran diferencia entre las bases militares rusas y las bases del oeste. Y la mejor parte es que las bases rusas están ubicadas de manera más estratégica y más en cantidad para disuadir al oeste de la interferencia. Esta es una historia de cómo Rusia está construyendo una ruta comercial alternativa para reconstruirse desde las sombras de la guerra de Ucrania. Ahora lo que queda por ver es cómo se desarrollará esto en las próximas 2 décadas y cómo reaccionará el mundo ante Rusia aprovechando una catástrofe como el calentamiento global. Y esto nos lleva a la última parte del episodio, y esos son los materiales de estudio para ayudarte a entender mejor esta operación rusa. Primero, adjunto materiales sobre los puntos de estrangulamiento del mundo, para ayudarte a comprender los obstáculos del comercio global. Lee esto y entenderás lo crítico que es el comercio mundial, y lo críticos que son estos puntos de inflexión. En segundo lugar, estoy adjuntando todos los desarrollos relacionados con el artículo realizados por Rusia. En tercer lugar, adjunto un video para entender la iniciativa del cinturón y la ruta de China de la escuela de pensamiento, y la transformación de Estados Unidos en superpotencia, para ayudarte a entender cómo operan estas potencias mundiales, y cómo han ubicado estratégicamente sus bases. Eso es todo por hoy de mi parte. Chicos, si aprendieron algo disponible, por favor asegúrense de presionar el botón de me gusta para hacer feliz a YouTube y para más estudios de casos empresariales y políticos perspicaces. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós, y no olviden revisar la escuela de crecimiento desde el enlace en la descripción para perfeccionar sus habilidades y aumentar 10 veces el crecimiento de su carrera. Usted